Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, pues soy psicólogo de profesión, ya con 12 años de experiencia. Tengo una maestría en el campo del desarrollo local que corresponde al tema de las ciencias sociales y de las humanidades. Bueno, he trabajado como docente universitario por más de 4 años en algunas universidades y también he hecho consultorías con diferentes organizaciones no gubernamentales, fundaciones, cooperativas de ahorro y crédito y algunas empresas también. El día de hoy quiero hacer una conferencia sobre la psicología del feminismo, un tema bastante candente para el siglo XXI. Antes de esta conferencia ya tengo otras conferencias relacionadas como la psicología del marxismo, Mujeres y Libertad, entre otras. Antes de ello, quiero invitarles a que me sigan en mis diferentes redes sociales. Para cualquier comunicación, bueno, en este momento no me encuentro con WhatsApp, pero pueden comunicarse conmigo al Messenger a través del Facebook. Me pueden seguir en Instagram, Twitter, Blogger y LinkedIn. Y especialmente suscríbanse a mi canal de YouTube, donde que ahí justamente estoy colocando diferentes conferencias y entrevistas que estamos desarrollando con este nuevo emprendimiento que me ha surgido a partir de la pandemia. Y por supuesto, si es que quieren ustedes colocar publicidad, anuncios, estoy a las órdenes en las siguientes conferencias o entrevistas para promocionar sus productos o servicios. Asimismo, estoy a las órdenes para cualquier consultoría, asesoría personal, individual, en el ámbito de la psicología y de la investigación o las tesis. Bueno, vamos con lo que es la psicología del feminismo. La psicología del feminismo está ligada a lo que es la psicología del marxismo, ¿sí? Esto yo les recomiendo que paralelo o complementario a esta conferencia revisen lo que es la psicología del marxismo y también la conferencia Mujeres y Libertad. Son las dos conferencias que yo les sugiero para que entiendan un poco más lo que vamos a abordar aquí. Ya. Hoy vamos a hablar principalmente de una corriente del feminismo que es el feminismo radical, el feminismo hegemónico, el feminismo colectivista que está en auge en el siglo XXI. ¿Sí? Ha tomado mucha fuerza en el siglo XXI y en el Ecuador concretamente viene tomando fuerza o llega esta ola del feminismo, algunos podríamos denominarlo tercera ola del feminismo, porque siempre se dice que hay tres olas del feminismo, ¿sí? Una primera ola, una segunda ola y una tercera ola que en el Ecuador concretamente surge a partir de los años 80, se va consolidando poco a poco en los 90 y toma fuerza ya ahora en el siglo XXI, especialmente desde el año 2005-2007, que comienza a tener cada vez más fuerza. Este feminismo radical, este feminismo marxista. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar ahorita de lo que es la psicología del feminismo marxista o neomarxista. ¿Ya? Por eso es que yo les invito a que antes o paralelo o complementario a esta conferencia, vean ustedes lo que es mi conferencia sobre la psicología del marxismo. Porque ahora vamos a hablar y a profundizar en lo que es la psicología del feminismo marxista, del feminismo radical, colectivista, ¿ya? Entonces, la base de este feminismo marxista, de izquierdas, colectivista, que surgen movilizaciones con pañuelos verdes, con pañuelos rojos, eh, con las frases como ni una menos, etcétera, tiene una base marxista. ¿Sí? La base de este feminismo colectivista es marxista. Aunque muchas de las feministas que salen a estas marchas posiblemente nunca leyeron a Marx, están influenciadas por el pensamiento de Marx, ¿sí? Por Karl Marx, el pensador fundamental dentro del comunismo. Entonces, aquí he puesto algunas frases y este feminismo marxista se pasa del materialismo histórico, ¿sí? Porque Marx, a mediados del siglo XIX, construye todo un marco ideológico, teórico, donde que explica que históricamente
los trabajadores o los proletarios han sido explotados históricamente o materialmente por las clases burguesas, por los burgueses, por los dueños de los medios de producción, por lo tanto, por los capitalistas, ¿ya? Y con eso Marx hace una revisión histórica de cómo ha sido explotado los proletarios o los trabajadores. Acordémonos que en el siglo XVIII, siglo XIX, en Europa, se da la revolución industrial, y Marx es un alemán que también residió en Inglaterra, pasó por Francia, es decir, en la Europa y en la Europa central. Entonces, Europa estaba viviendo una revolución industrial. En América Latina no ha habido tal revolución industrial a profundidad, solo pequeños rasgos nada más, y en ciertos países. En el Ecuador no hemos tenido una fuerte revolución industrial. ¿Por qué? Porque en el Ecuador somos un país primario exportador, más no hemos tenido esa revolución industrial. Pero en Alemania del siglo XVIII y XIX se da la revolución industrial y muchos de los trabajadores del campo, los artesanos, los agricultores, pasan a las ciudades y se convierten en obreros de las fábricas, de las industrias. Y por eso es que Marx toma ciertos principios teóricos para explicar ese materialismo histórico de explotación de los capitalistas o burgueses a las clases trabajadoras o proletarias. Entonces, ¿por qué menciono esto y por qué también les recomiendo que vean la psicología del marxismo en mi conferencia? Porque ahora se explica, ya el nuevo feminismo marxista toma esos principios para decir que ya no hay ya no es tanto un materialismo histórico, sino un machismo histórico. Un machismo histórico. Entonces, las feministas radicales van a tomar los principios del Marx sobre materialismo histórico y van a explicar ahora que históricamente los hombres hemos explotado a las mujeres. ¿Ya? Entonces, esa es una connotación ideológica que viene de Marx. Toman esos principios teóricos de Marx y lo aplican ya no a proletarios y burgueses, sino a mujeres y hombres, ¿sí? Ya, entonces, en vez de los proletarios, se coloca el tema de mujeres y en vez de burgueses, se toma a los hombres. Entonces, ahora los hombres hemos sido, según las feministas radicales, dicen que hemos explotado históricamente a las mujeres. Y por eso es que toman el tema del machismo histórico. Históricamente, en toda la historia de la humanidad, los hombres hemos explotado a las mujeres. Asimismo, como los burgueses explotaban a los trabajadores. Y claro, cada vez se utiliza más el término machista. Entonces, ahora cualquier hombre, sea o no sea machista, cualquier mujer lo dice, tú eres un machista. Ah, es que tú eres un machista. Ah, es que tú eres un machista. Porque ahora todo se explica alrededor del machismo, incluso del patriarcado. Ya vamos a revisar un poquito del patriarcado. Entonces, ¿cómo reconocer a una feminista radical? Es que tiene en la punta de la lengua el término machista. Ah, es que eres machista por esto. Ah, es que eres machista por el otro. Ah, es que todo eres machista. Incluso en las mismas leyes, ¿sí? Ahora cada vez ya los hombres casi no tenemos derechos en las leyes ecuatorianas y en otras leyes de otros países. Entonces, toda feminista radical, marxista o neomarxista, a pesar de que nunca haya escuchado de Marx, sino porque escucha ya en sus compañeras, en sus aliados, en sus aliades, entonces va a explicar que todo es por culpa del machismo. Y por lo tanto hay un machismo histórico que los hombres históricamente a lo largo de la humanidad hemos explotado a las mujeres que son las pobrecitas, las víctimas, etc. ¿Ya? Entonces se pasa del materialismo histórico al machismo histórico. Ya. Ahora, también se pasa de la lucha de clases a la lucha de sexos. ¿Sí? La lucha de clases es un concepto fundamental en Marx y en el marxismo, ¿sí? Es un concepto básico, porque Marx afirmaba que los proletarios o los trabajadores, los sindicatos, tienen que reunirse, tienen que hacer todo un colectivo para luchar contra los malvados, entre comillas, bueno, para Marx no era entre comillas, sino era real, para luchar contra los malvados burgueses que les explotaban en las fábricas y que les obligaban prácticamente a trabajar, aunque en el fondo eso no era tan cierto, ¿ya?
Pero Marx tenía esa idea, esa ideología, esa psicología que decía que los proletarios los proletarios y los trabajadores tenían que luchar contra la clase que les oprimía, que eran los burgueses, los capitalistas, los dueños de los medios de producción, los dueños de las fábricas, ¿sí? Las clases medias, altas y altas, digamos así. Entonces, desde ahí se toma el término lucha de clases. Y por lo tanto, los obreros, los trabajadores, los sindicatos tienen que organizarse en sindicatos, en asociaciones para incluso a veces hacer la revolución e implementar una dictadura de los trabajadores sobre los burgueses. Entonces, ahí se toma el término de lucha de clases. Entonces, ¿esto cómo se relaciona con el feminismo actual? Pues evidentemente que ya no es la lucha de clases, sino la lucha de sexos, ¿ya? Entonces, ahora las mujeres tienen que organizarse, tienen que aliarse, tienen que hacer tipo sindicatos, organizaciones para luchar contra los malvados hombres, y dicen que todos los hombres somos unos malvados, que somos unos terribles, ¿ya? Entonces, se pasa de la lucha de clases a la lucha de sexos. Entonces, ahora los proletarios ya no son los proletarios trabajadores, sino ahora son las mujeres, las que son las explotadas, las oprimidas, las violentadas, ¿sí? Entonces, tienen que luchar, tienen que juntarse entre mujeres, incluso con así estos aliados, digamos así, hombres aliados, les dicen los aliados, para luchar contra los malvados opresores que les han oprimido históricamente los hombres. Todos los hombres para las mujeres feministas somos unos malvados, somos unos terribles, violentos, acosadores, pervertidos, etc. Entonces, se pasó de la lucha de clases a la lucha de sexos, ¿ya? Y, por supuesto, ahí viene el término de los colectivismos. Por eso es que vemos grandes masas de mujeres que salen a las calles a protestar. Son los nuevos sindicatos. Según ellas están haciendo la revolución contra el machismo y contra el patriarcado, ¿ya? Otra cosa, hablando de patriarcado, se pasa del odio contra el capitalismo, ¿sí? Del odio contra los capitalistas, que promovía Marx ese odio contra el capitalismo, contra el empresario. Para Marx todo empresario, todo burgués era terrible, era malo. Y se pasó de ese odio de los trabajadores, de los, entre comillas, pobrecitos, contra los dueños de las fábricas, de las empresas. Se pasó de ese odio de los proletarios contra los capitalistas al odio de las mujeres contra el patriarcado, ¿ya? Entonces se pasó del odio contra el capitalismo al odio contra el patriarcado. Entonces ahora todo lo explican en torno al patriarcado, que el patriarcado es lo peor, que los padres son lo peor. Entonces quieren destronar al padre, quieren destronar al patriarcado, a la sociedad patriarcal, como dicen ellas. Entonces ya no odian tanto al capitalismo, más bien odian al patriarcado, porque explican que históricamente ha existido en la humanidad el patriarcado, relaciones jerárquicas, competitivas, todo lo que implica ser padre para ellas es malo. Entonces, ese es un aspecto fundamental. Odian el machismo y odian el patriarcado. Y por lo general también odian a todos los hombres, a excepción de sus supuestos aliados, que son sus aliados, ¿ya? Los hombres que se feminizan, incluso se homosexualizan, ¿ya? Entonces, para el feminismo radical, solamente es aliado al hombre que es casi un homosexual, ¿ya? Que se parece mucho a una mujer. Entonces, ellos sí son los aliados. Entonces, ahí hablan de nuevas masculinidades. Estas nuevas masculinidades hay que ponerlo entre comillas porque prácticamente es homosexualizar a los hombres, ¿ya? Eso es lo que quieren las feministas radicales, homosexualizar a los hombres, que sean más femeninos, que sean más suavitos, que sean así. Entonces es una homosexualización de los hombres. Quieren que sean casi gays prácticamente. Entonces, ese es otro aspecto. Y además se pasa de la dictadura del proletariado, sí, porque acuérdense que Marx, para que haya la lucha de clases, para implementar una sociedad sin clases aparentemente, para destruir el patriarcado y para destruir al machismo, pues hay que implementar una dictadura
¿sí? Hay que implementar una dictadura del matriarcado ahora, una dictadura de las mujeres frente a los hombres. Y por eso se pasa de la dictadura del proletariado, que promovía Marx, a una dictadura del matriarcado. Entonces ahora todo tiene que ser en base a la madre, a las mujeres, y cada vez, incluso en las mismas leyes, ya en las leyes ecuatorianas, en los juzgados, en las leyes ecuatorianas, en las juntas de la niñez y la adolescencia, en los juzgados, ya el hombre prácticamente no tiene derechos, ¿sí? Incluso en los concursos por algún cargo público o incluso en las mismas universidades, se le da puntos a las mujeres solamente por el hecho de ser mujeres, más allá de sus capacidades, etcétera. Solamente por ser mujer ya se les da puntos, incluso en las famosas leyes de cuotas, ¿sí? Para las elecciones. Entonces, solamente con el hecho de ser mujer ya tiene puntos. Si a usted le denuncian por violencia de género, supuestamente por violencia de género o por acoso, usted no tiene ningún derecho casi a la presunción de inocencia. Enseguida automáticamente le creen a la mujer, diga la verdad o diga la mentira. Entonces prácticamente los hombres cada vez ya no tenemos derechos, no tenemos igualdad ante la ley porque justamente se ha implementado la dictadura del matriarcado, donde que se asume que toda mujer es bonita y donde todo hombre prácticamente es malvado. Entonces, ese es el radicalismo. Y eso ya está en las leyes, aunque no nos hemos dado cuenta. ¿Sí? En las leyes, en los juzgados, toda juez, jueza, todo juez, toda jueza, incluso en las mismas juntas de la niñez y adolescencia, si uno es padre y quiere verle a los niños, pues evidentemente más derechos siempre tiene la mujer o la madre. Entonces, se ha implementado una dictadura del matriarcado. ¿Sí? Y los hombres prácticamente ya casi no tenemos derechos, ni tenemos el derecho a la presunción de inocencia. Solamente con que le digan que usted fue un acosador o fue un maltratador o cualquier cosa, entonces se le cree más a la mujer. ¿Ya? Inclusive hay oficinas que respaldan y dicen, nosotras te creemos, amiga. Entonces, el ni una menos. O sea, no, ellos no quieren eliminar la violencia, no quieren eliminar que haya acoso, sino lo que ellos quieren es implementar la dictadura del matriarcado. Entonces se pasó de la dictadura del proletariado que quería Marx a una dictadura del matriarcado, una dictadura de las mujeres frente a los hombres, en las leyes, en la cultura, en la sociedad y por supuesto en la psicología de la gente. Ya. Después de Marx, pues vienen muchos teóricos y teóricas y personajes importantes que promueven este feminismo marxista y que, como les digo, hay gente, hay mujeres y hombres también, que ni siquiera jamás seguramente leyeron a muchos de estos autores, pero que en la actualidad repiten las mismas frases de estos autores, aunque jamás les hayan leído, porque justamente se va pasando esto a través, esta ideología de Marx se pasa a través de las intelectuales, de las universidades, de los medios de comunicación, de la sociedad y de los movimientos sociales de feministas. Entonces, por ejemplo, algunos de los que han apostado a esta ideología, a esta psicología y a este pensamiento del feminismo marxista radical han sido Engels, el compañero y amigo de Marx, Antonio Gramsci, Herbert Marcuse de la Escuela de Frankfurt, Frida Kahlo. ¿Sí? Frida Kahlo en este momento es como prácticamente en las camisetas, en todo se pone ahora la imagen de Frida Kahlo. Acuérdense cuando antes era el Che Guevara como, bueno, hasta ahora mismo, pero el Che Guevara ha sido como una imagen de las camisetas y todo el logotipo de los movimientos juveniles, de los movimientos de izquierdas, de los movimientos marxistas. Se ponía el Che Guevara como que el Salvador, casi un tipo Jesús para los católicos, pues el Che Guevara era la imagen de la cara del Che Guevara para los marxistas y ahora no solamente es el Che Guevara, ahora es ya Frida Kahlo. Frida Kahlo es como que el símbolo, el ícono, está en todas las camisetas, en los nombres de las que tienen el pensamiento marxista. Entonces, es la moda ahora, es la moda el feminismo marxista. Entonces, muchas jovencitas y hombres también se dejan convencer fácilmente. Entonces, todo es a Frida Kahlo. Frida Kahlo es como el ícono, es como decir la Virgen María para los católicos, ahora Frida Kahlo es Kahlo para las mujeres marxistas y las feministas marxistas. Entonces Frida Kahlo es como el ícono ahora
Es como que la Virgen María para los católicos, pues es un culto prácticamente de estos colectivismos y de esta moda prácticamente del feminismo marxista. Simone de Beauvoir es una de las ideólogas del feminismo marxista, casi detestaba a los hombres, y bueno, es una de las teóricas fundamentales dentro del feminismo marxista. Michel Foucault también, este homosexual filósofo, muy importante para el feminismo marxista. ¿Sí? Entonces, digamos, él sería prácticamente un aliade, ¿sí? Como es un hombre homosexual, entonces es la base, prácticamente es un aliade, ¿sí? Y como es un teórico, se revisa muchísimo en algunas universidades, aunque bueno, otros ni siquiera le leen, solamente le tienen como ícono. Entonces, Michel Foucault es otro de los teóricos del feminismo marxista radical. Betty Friedan, también otra importante feminista marxista, y Pierre Bourdieu. También Eduardo Galeano, Enrique Dussel, Silvia Federici, ¿sí? Rita Segato también habla mucho de la violencia contra la mujer y todo esto en México, ha hecho sus investigaciones, entonces de ahí se toman ciertas bases de otros casos, de otros países para implementar en el Ecuador y en Sudamérica. Isabel Allende, Sisek, Judith Butler también, Paul Beatriz Preciado, Marta González, María Galindo, son algunos de los personajes importantes dentro del feminismo marxista y que se estudia principalmente estos autores y autoras en las universidades, que alimentan a este pensamiento del feminismo radical y del feminismo marxista. Y aquí podemos ver en esta imagen podemos ver algunas de las campañas de este feminismo marxista colectivista, que ya ha impregnado en la moda prácticamente de muchos jóvenes, de los millennials, especialmente de los millennials. Entonces, se crean cursos, se influye mucho en los medios de comunicación. Aquí tenemos las campañas de Ni Una Menos, por ejemplo. O sea, a ellos no les interesa que hayan menos muertes en general, sino solamente de las mujeres nomás. Si muere un hombre, para ellos ni les va ni les viene. ¿Sí? Si mueren niños, varones, pues ni les va ni les viene. Solamente es ni una menos. O sea, solamente las muertes de las mujeres les consterna, ¿sí? Les impacta. O sea, ellos solamente quieren que dejen que se reduzcan las muertes de mujeres, pero los altos índices, por ejemplo, de suicidio de los hombres no les interesa. Las muertes de niños, incluso promovidas por sus propias madres, no les interesa, porque son hombres. Entonces, y estos son los excesos, ¿no? El ni una menos, el aborto legal, si quieren el aborto, quieren promover el aborto, la industria del aborto a como dé lugar, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos también un ícono, ¿sí? En Chile torturan, dice, en Chile torturan y violan esta actriz famosa que surgió, esta chilena, eh, hace no más de un año prácticamente, que en los premios Grammy, me parece que fue, se desnudó y mostró sus bustos para promover el feminismo radical. No me acuerdo el nombre de la actriz. No recuerdo el nombre, se me va ahorita, pero cómo eso se impregna en la cultura, en los medios de comunicación, y todo esto ya se hace una manera de moda, ¿no? Sin tener un sustento teórico muy fuerte, sin tener argumentos que promuevan un cierto debate, una cierta investigación, pues evidentemente muchos hombres y mujeres, especialmente chicas, millennials, y post-millennials, pues están dejándose convencer fácilmente de estas ideologías colectivistas, marxistas, del feminismo radical. ¿Ya? Entonces realmente es un tema terrible, digamos, que está sucediendo en la actualidad y donde que prácticamente los derechos de los hombres quedan a un lado por justamente sus justificaciones de que históricamente los hombres hemos sido los malvados, que la iglesia también incluso, ¿sí? Queman iglesias, destruyen iglesias, argumentando que la iglesia asesinó a brujas en una determinada época, hace unos 200 años.
Pues evidentemente que hace 200 años sí hubo eso. No sé en la actualidad si la iglesia queme a mujeres, realmente, no sé. Eh, en ciertos casos podría ser, no lo dejemos, tampoco lo voy a dejar generalizar, pero pueden haber casos que sí. Pero ahora, más bien, las nuevas inquisidoras, quizás no sea la misma iglesia, sino las nuevas inquisidoras sea el feminismo radical. Entonces, eso hay que tener cuidado. Ya. ¿Cuáles son algunas de las frases importantes que hay que reconocer de este feminismo marxista colectivista? Siempre este feminismo marxista colectivista hablan de la violencia contra las mujeres. Muestran estadísticas, muestran datos. ¿Sí? Entonces, su principal lucha es la violencia contra las mujeres. ¿Sí? Incluso hay grandes campañas en las redes sociales, en los medios de comunicación de la violencia contra las mujeres. Pero se olvidan de la violencia contra los hombres y contra la niñez. ¿Sí? Se olvidan, se olvidan de esto. Yo les recomiendo que ingresen a... Hay muchas autoras, entre ellas Roxana Kramer, de que afirma que las mismas mujeres son más violentas que los mismos varones. Sin embargo, solamente se ve que hay violencia contra las mujeres, pero estas marxistas, feministas marxistas, colectivistas, se olvidan que hay la violencia contra los hombres y contra la niñez. ¿Sí? ¿Cuántos niños y niñas han muerto a manos de sus madres? ¿Sí? De las mujeres. Entonces, solamente les interesa la violencia contra las mujeres, pero se olvidan de la violencia contra los hombres y contra la niñez. ¿Sí? Y hay datos, hay estadísticas. También tengo una entrevista yo con una feminista liberal, que es Cecilia Ordóñez. Vayan a mi canal de YouTube y les invito a que revisen la entrevista con Cecilia Ordóñez. Ella da muchos datos de cómo los hombres y los niños somos más vulnerados en cuestión de violencia que las mismas mujeres. Sin el afán de hacernos de los hombres víctimas tampoco, ¿no? Pero sí hay datos. Roxana Kramer, eh, Giovanna Carril, una española, Roxana Kramer, la argentina, Giovanna Carril, la española, María Blanco, española, Mamela Fiallo, en el caso de Ecuador, Verónica Abad, también muestran otros datos. Entonces, no nos dejemos convencer fácilmente de los datos que nos muestran cierto feminismo radical. Ya, también muestran estadísticas de femicidios, pero no muestran estadísticas de suicidios, ni de homicidios, ni de muertes en el trabajo de los hombres. Entonces solamente muestran datos que les convienen. Y como los datos a veces como que convencen fácilmente, pues entonces no muestran estos otros datos. Los índices de suicidios en varones por los mismos scratches, por las mismas persecuciones de los sectores feministas, es tremendo también. Entonces, no muestran los índices de suicidios y de muertes en el trabajo de los hombres. No, eso no muestran. Solo les interesan las muertes que son de hombres contra las mujeres. Pues evidentemente que hay hombres con altos niveles de violencia, asesinos prácticamente, ¿sí? Pues evidentemente eso no hay como negarlo, pero si comparamos con otras estadísticas, pues evidentemente hay muchas más muertes de hombres que de mujeres. Las leyes de cuotas en cargos altos, ¿sí? Eso piden, que haya equidad de hombres y mujeres y alternancia en los cargos altos, como por ejemplo en los cargos políticos, que haya hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, o en los cargos gerenciales, pero se olvidan de los cargos bajos. No piden equidad o igualdad de hombres y mujeres en cargos como albañilería, como electricidad, construcción, eh, carga, carga de talegos en ciertas empresas, ¿sí? En limpieza, ¿sí? En automotriz. Entonces, en eso no piden igualdad, solamente piden igualdad en ciertos cargos que a ellos les interesan. Ya, hablan mucho de acoso sexual, ¿sí? De estos famosos piropos. Ahora los hombres ya tienen miedo de conquistar, como se dice, entre comillas, de vacilar o de, ¿cómo sería?, de persuadir a una mujer
para que sea su novia, su compañera, etcétera, porque todo es ahora acoso sexual, ¿ya? Hasta un chiste ahora es acoso sexual, no lo toman nada en chiste, ahora todo es acoso sexual, pero se olvidan del acoso económico, ¿sí? Pues evidentemente, claro que en lo sexual, pues evidentemente casi la mayor parte de hombres sobre mujeres, pero también las mujeres también acosan sexualmente a los hombres. Entonces, no, solamente es que los hombres acosan sexualmente a las mujeres, con un silbido, con un piropo, alguna cosa, todo eso ya uno puede ir a la cárcel por eso de ahí. Pero también se olvidan del acoso económico. Muchas mujeres acosan económicamente aparte de acosar sexualmente, también acosan económicamente a los hombres. Entonces ahora el hombre prácticamente no tenemos ningún tipo de derecho, especialmente, por ejemplo, en pensiones alimenticias. Ahora, si el hombre no da un poco de plata para sus hijos, incluso sin tener trabajo, entonces, pues evidentemente ya no le puede ver a sus hijos, porque todo es cuestión de plata. Ya promueven el aborto, porque dicen que eso genera muchas muertes en las mujeres, pero se olvidan del cáncer de seno y otras muertes femeninas, otras causas de muertes de las mujeres. Ya, entonces, solamente se centran en el aborto, una campaña internacional, porque dicen que las mujeres mueren ahí, pero se olvidan de otras muertes de las mujeres y de altos índices de estadísticas como el cáncer de seno y otro tipo de muertes de las mujeres. Entonces todo es parte de un marketing internacional ligado a este feminismo marxista, del pañuelo verde y del ni una menos. Quieren destruir el patriarcado, pero quieren imponer el matriarcado. Quieren destruir el machismo, pero quieren imponer el hembrismo o el feminismo radical. Ya en las pensiones alimenticias, exigen pensiones alimenticias, que los hombres paguen las pensiones alimenticias, pero no quieren que haya tenencia compartida. Ya, el tema de la tenencia compartida, hay un movimiento en el Ecuador y en el mundo entero sobre, en el caso de que una pareja se separe o se divorcie, que se comparta los hijos 50%, 50%, ¿sí? Para que los hijos no solamente quede la tenencia solamente en una persona de la pareja, sino en los dos, y que los dos sean responsables mientras sean mayores de edad. Entonces, claro, exigen que hayan pensiones alimenticias, que se paguen los hombres las pensiones alimenticias, pero en cambio no quieren que haya una tenencia compartida. No quieren que los hombres asuman ciertos roles de cuidado frente a los hijos. Entonces ahí, por ejemplo, les recomiendo yo una videoconferencia que tengo que se denomina Esther Vilar. ¿Ah? Esther Vilar, el varón domado. ¿Ya? Entonces, y en torno a eso hay ahora los hombres que no paguen alguna pensión alimenticia, pues inmediatamente van a la cárcel. ¿Sí? A pesar de que no hay una garantía de empleo de parte de los gobiernos y del sector privado, eh, hay altos índices de desempleo y de subempleo en el país, y a pesar de eso hay muchas feministas que quieren que los hombres paguen las pensiones alimenticias, y sin embargo los jueces, ni los gobiernos, ni el sector privado garantiza que haya un pleno empleo en el país. Entonces, ¿cuántos hombres en este momento están prácticamente en campos de concentración feministas, entre comillas, porque no pagan las pensiones alimenticias? ¿Ya? A pesar de que un hombre no puede pagar una pensión alimenticia porque el trabajo es escaso, el empleo es escaso. Es una situación bien complicada. O sea, ¿hasta qué punto uno puede pagar una pensión alimenticia si no tiene trabajo, si no tiene empleo? ¿Cómo hace? Entonces le toca ir a la cárcel, no le queda más. ¿Ya? Las feministas radicales hablan de nuevas masculinidades, ¿sí? Pero no hablan de nuevos machismos. ¿Ya? Entonces, estas mujeres feministas radicales quieren que los hombres sean más masculinos, es decir, más suavitos, más casi homosexuales prácticamente, pero no hablan de nuevos machismos, entendiendo que el machismo también es diverso. Así como las masculinidades son diversas, los machismos también pueden ser diversos. Los hombres somos diversos. Entonces, a las feministas radicales solo les interesa hablar de nuevas masculinidades. No les interesa hablar
de nuevos machismos. No les interesa. Solamente dicen que hay que promover las nuevas masculinidades. Entonces, cuando ustedes escuchen a una mujer decir, tienes que ser más masculino, en vez de ser más machista, entonces ya es un feminismo radical. Los hombres somos diversos. Piden igualdad entre hombres y mujeres, pero ante la ley tienen privilegios las mujeres. ¿Ya? Ese es un aspecto fundamental. Piden que haya igualdad entre hombres y mujeres, pero ante la ley tienen privilegios las mujeres. En los juzgados, en las juntas de la niñez y adolescencia, en las fiscalías, en los concursos de trabajo, en los cargos políticos. No hay igualdad ante la ley. Tienen privilegios las mujeres, argumentando que ha habido un machismo histórico. Entonces, para igualar eso de la historia, entonces ahora hay que darle más prioridad a las mujeres. Ese es el argumento del feminismo marxista radical. Entonces, no hay igualdad ante la ley. No hay igualdad ante la ley. Hay privilegios a favor de las mujeres en los juzgados, ¿sí? En los juzgados, en las juntas de la niñez y adolescencia, en las fiscalías, en los concursos de trabajo, tienen más puntos las mujeres. Y al hombre prácticamente, ya la presunción de inocencia sobre el hombre prácticamente ha desaparecido. Ya no hay presunción de inocencia. Con el solo hecho de decir, fui violentada, fui maltratada, o yo quiero tener a mis hijos, pues evidentemente ya se le cree más a la mujer que al hombre. Entonces, así estamos en esta sociedad. Revisen las leyes, revisen en los juzgados cuántos hombres están en la cárcel por no pagar pensiones alimenticias, porque una mujer simplemente por su capricho fue a decirle que fue maltratada, sin pruebas, más que su expresión verbal, ¿ya? Concursos de trabajo también. ¿Sí? Así hayan hombres más preparados, solamente porque es una mujer ya tiene más puntos. Entonces todo eso eso está pasando en este momento. Estamos viviendo una neo-inquisición del feminismo radical. Es tremendo. Ahora, por supuesto, también hay un feminismo más de corte liberal, más moderado, y que realmente están haciendo aportes muy importantes y están en contra de ese feminismo radical. Entonces voy a citar ahora a este feminismo liberal que ya hablo en una conferencia que se llama Mujeres y Libertad, ya menciono algunas de ellas. Giovanna Carril, Gloria Álvarez, Esther Vilar, Luan Brisendin, Roxana Kramer, Mamela Fiallo, Marina de la Torre, María Blanco, Cristina Hobsommer, Camille Paglia. Estas mujeres son más moderadas, o sea, son feministas, pero son más moderadas. Y están en contra de ese feminismo radical. Un momento, por favor. ¿Sí? Ya. Bueno, disculpen, tuve un pequeño, me llamaron y una pequeña pausa, digamos así. Bueno, estábamos en el feminismo liberal y habíamos dicho que hay diferentes tipos de feminismos. El feminismo marxista radical, colectivista, y estas mujeres que son de la línea del feminismo liberal, del liberalismo, ¿sí? De pronto alguna de ellas es conservadora, podríamos poner Mamela Fiallo, por ejemplo. Aunque se dice libertaria, liberal, yo sí le pusiera, perdón, en un feminismo más de corte conservador, ¿ya? Pero de ahí me parece que todas las demás tienen una corriente liberal dentro del feminismo. Y por supuesto son las que critican al feminismo marxista colectivista. Por supuesto, dentro del liberalismo y del feminismo liberal también hay su diversidad. Sobre este feminismo ya hablo en una conferencia que les recomiendo que se llama Mujeres y Libertad, ¿ya? La conferencia o videoconferencia Mujeres y Libertad en mi canal de YouTube, como Elvis Orellana Espinosa, ingresen a Mujeres y Libertad, ahí hablo sobre ellas.
que cuestionan mucho el feminismo marxista y colectivista. Y también hay hombres que hablan de un feminismo liberal y que están en contra del feminismo radical, marxista, colectivista, fanático prácticamente. Y hombres que promueven el feminismo liberal es Nicolás Moraz, Fernando Díaz Villanueva, Villanueva el español, Antonio Escotado, un tío blanco hetero que es un youtuber, ¿sí? Tiene su canal en YouTube como un tío blanco hetero, les recomiendo que visiten, un español asimismo, también Fernando Vallejo, Federico Jiménez, Emanuel Danán, el argentino, también es crítico contra el feminismo radical, Ignacy Voltó, que tiene un canal en YouTube que se llama Spanish Libertarian, repito, Spanish Libertarian, de Ignacy Voltó, ¿sí? Son promotores del liberalismo y del feminismo liberal y están en contra de ese feminismo radical, colectivista, marxista, femi-marxista, femi-socialista. ¿Ya? Entonces, eso es muy importante. Y por supuesto también hay los que están en contra de todo feminismo, tanto del liberalismo, del feminismo liberal como del feminismo colectivista, que son los sectores conservadores. Y ahí les recomiendo mi videoconferencia, La psicología del conservadurismo, ¿ya? La psicología del conservadurismo. Y muchos de los sectores conservadores están en contra de cualquier feminismo, tanto del liberal como del marxista. Y por eso les recomiendo la psicología del conservadurismo. La videoconferencia Psicología del conservadurismo en mi canal en YouTube. Ya. Como les había mencionado, paralelo a esta conferencia, que es la psicología del feminismo, les recomiendo otras que están ligadas a esta de aquí. Otras conferencias, entran a mi canal en YouTube como Elvis Orellana Espinosa y pueden ver otras conferencias para que profundicen en este tema. La una es la psicología del marxismo, otra, Esther Vilar, la argentina, el varón domado. Tengo una conferencia sobre ella. Esther Vilar, el varón domado. Mujeres y libertad, es otra conferencia que les recomiendo. Psicología de la sexualidad, también es otra de las conferencias muy importantes. Y otra que se llama Diferencias de sexo, ¿sí? Diferencias de sexo. Estas son algunas conferencias complementarias a la psicología del feminismo. Incluso hay otra que no lo he puesto aquí, pero que sí les recomiendo, que se llama La psicología del amor, ¿ya? Y voy a escribirlo aquí. La psicología del amor, ¿ya? Les recomiendo también esta conferencia muy importante que lo he realizado días atrás, La psicología del amor, ¿sí? Entonces, todas estas complementan a lo que es la psicología del feminismo. Y con esto prácticamente me estoy despidiendo. Espero que esto aporte al debate sobre el feminismo, sobre el machismo. Y esa es otra conferencia, ¿cierto? La psicología del machismo. La psicología del machismo. También es otra de las conferencias que les recomiendo y que no están puestas aquí. La psicología del machismo. Entonces, espero que esta conferencia aporte a una mejor educación, ¿sí? Y estoy a las órdenes, por supuesto, como psicólogo, ya sea a nivel individual, de pareja, familiar, empresarial, organizacional o educativo. Pues estoy a las órdenes para asesorar en tesis, en intervención psicológica, en psicoterapia y en acompañamiento psicológico, ya sea de adultos, de niños o adolescentes. Siempre estoy a las órdenes. Incluso si quieren contratarme para conferencias más específicas, para instituciones, empresas o organizaciones, pues estoy también a las órdenes. No se olviden de visitarme en mis diferentes redes sociales. Insisto nuevamente, en este mes de julio y agosto no estoy con el WhatsApp acá en Ecuador, sino pueden contactarse conmigo a través del Messenger y las diferentes redes sociales, en Instagram, Twitter, Blogger, LinkedIn. Y por supuesto, suscríbanse a mi canal de YouTube, ¿sí? Ahí están cargadas todas las conferencias de una manera organizada,
como Elvis Orellana Espinosa, ingresan y me buscan en YouTube. Y si es que pueden suscribirse, pues suscríbanse y activen la campanita para cada video que estoy colocando, pues les anuncie. Con esto, amigos y amigas, me estoy despidiendo. Ha sido un gusto. Pasen bien. Cuídense mucho. Al final del video van a salir otras recomendaciones de las videoconferencias que les mencioné. Pasen bien.